de nuestro ilustre ponente, porque agradezco a todos los que se han conectado. Va a poder hablar delante de una audiencia de alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad Europea de Madrid, de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Universidad a Distancia de Madrid. Son 4 universidades que confluyen en el interés de los temas europeos y que desde la Cátedra Gran Historia de la Unión Europea-China, liderada por el catedrático Jean Monnet, Rogelio Pérez Bustamante, y yo como coordinador del Máster en Unión Europea, pues hemos querido embarcarnos en esta labor de realizar un análisis de la conferencia sobre el futuro de Europa. La semana pasada tuvimos académicos y esta semana queríamos contar con representantes políticos de primer nivel que nos pudieran dar su testimonio, su parecer en los temas europeos, en lo que hemos estado viviendo, en la cuestión de lo que es la experiencia al respecto de la conferencia. Para todos aquellos que no lo sepan, Domenech es un experto en temas europeos, es alicantino y nació en 1978, licenciado en Derecho y Economía por la Carlos III de Madrid, en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad a Distancia. Con un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins, está especializado en temas europeos. Tiene distintas cualificaciones desde diplomaturas en estudios avanzados de crecimiento económico, sostenibilidad, ha sido consultor para distintos organismos internacionales, desde el Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo, consultor para incluso Oxford Policy Management y Family Health International, y habitualmente colabora con la Fundación Alternativas y la Fundación Sistema. Desde luego que tiene una experiencia por el ámbito público notable que le ha llevado pues, a estar muy cercano a los asuntos de presidencia del gobierno, como ministro de la presidencia en el 2011 y asesor de la delegación socialdemócrata socialista española en el Parlamento Europeo durante 4 años, entre el 2014 y el 2018. Ha estado adscrito también como coordinador de asuntos políticos al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre el 18 y el 19 y actualmente pues, tiene un cargo relevante dentro de los federalistas europeos, la Unión de Federalistas Europeos, porque es vicepresidente. Con lo cual, de verdad, es todo un lujo poder contar con usted, Domenech, en este pequeño, humilde evento que hemos querido hacer con el espíritu de que le llegue a los jóvenes la visión de lo que es la conferencia, cómo lo han vivido ustedes desde dentro y qué articularían, no sé, a efectos de... Es difícil comparar peras con manzanas, pero tenemos en un momento dado en la historia de la integración europea la Convención Europea, que articula un tratado por el que se establece una constitución para Europa, un borrador de tratado, y aquí evidentemente no emanan borradores de tratados, pero involucramos a los ciudadanos en pedirles que sumen su voz junto a políticos, a representantes, y usted como miembro del Parlamento Europeo desde mayo del 2019, portavoz de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro titular de la Comisión de Cultura y Educación, creo que es de los que más puede hablar en esta materia. Así que le damos la palabra para que nos cuente todo aquello que quiera y que luego al final tengan los alumnos la oportunidad de preguntarle algunas dudas, algunas cuestiones con relación y sabiendo que tiene en breve que irse porque tiene que estar en el Parlamento en un pleno. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. The floor is yours. Pues muchísimas gracias, profesor Julio Guinea Bonillo, por esta muy amable y prolija presentación. Es un honor poder abrir esta sesión de este encuentro dedicado a las conclusiones de la conferencia sobre el futuro de Europa y efectivamente en una hora tengo que reincorporarme a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Además, hoy es un día importante porque estamos votando en comisión la propuesta de nueva ley electoral de la que yo soy ponente y en la que, entre otras novaciones, se encuentra la creación de una circunscripción electoral paneuropea compuesta por 28 diputados y que tendría, entre otros objetivos, visualizar el proceso de elección del presidente de la comisión mediante el sistema de los cabezas de lista, pero también dar más visibilidad a los partidos políticos europeos y generar una campaña electoral más transnacional y menos enfocada a los asuntos de las opiniones públicas nacionales. Efectivamente, estamos en la fase final de esta conferencia sobre el futuro de Europa, que se inicia el 9 de mayo del 2021
Habría a lo mejor que empezar explicando, siquiera brevemente, el porqué y la justificación de esta conferencia. No perdamos de vista que el último gran ejercicio oficial de reflexión sobre el futuro de Europa empieza exactamente hace 20 años, con la declaración de Laeken, que es de diciembre de 2001, y que dio lugar a la convención, a la conferencia intergubernamental y a la Constitución Europea, que acabó adoptándose, pero en la forma del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa se firma en 2007, entra en vigor en 2009 y solo hay que mirar a nuestro alrededor, ver cómo es la Europa de hoy, cómo es el mundo de hoy y compararlo con el mundo del 2007 o incluso el del 2009. Las diferencias son particularmente llamativas. Está claro que el transcurso del tiempo siempre trae novedades, incluso disrupciones, pero yo diría que en esta década que podríamos llamar la década de Lisboa, los cambios son tan radicales que efectivamente llaman a una reforma, a una actualización del marco constitucional europeo, a un refuerzo de la integración en clave federal. Pensemos, en el año 2007 no se había producido la crisis financiera ni la crisis del euro, no se habían producido las primaveras árabes, no se había producido la primera agresión de Putin a Ucrania, que es del 2014, ni siquiera la guerra de Georgia, que es del 2008, no había tenido lugar el Brexit, ni la elección de Trump en los Estados Unidos, ni mucho menos la pandemia. Pero además, en estos 10 años de la década de Lisboa, se acelera gravemente el cambio climático, los años que rompen récords de calor y de fenómenos climáticos extremos son de los últimos 5, 6, 7 años. El papel de China. China pasa de ser un actor, sobre todo comercial, en la década pasada, la década me refiero anterior a Lisboa, la del 2000 al 2010, a ser un actor geopolítico de gran importancia. El nuevo papel de Rusia, Putin del año 2014, del año 2021, no es el mismo del año 2000 ni del año 2007. Y por tanto, el marco, la atmósfera, tanto en el interior de Europa como en el exterior de Europa, justifican este ejercicio, que esta vez se hace también de una manera innovadora, con la incorporación expresa del mecanismo de los paneles ciudadanos, de ciudadanos que son elegidos aleatoriamente para participar y dar su opinión y hacer sus propuestas, junto a organizaciones de la sociedad civil, representantes del Comité de las Regiones, del Comité Económico y Social, de los agentes sociales, parlamentarios europeos, parlamentarios nacionales, representantes del Consejo y la Comisión. Por tanto, desde mi punto de vista, esta conferencia hay que verla como el espacio para avanzar en más y mejor Europa. Más Europa quiere decir identificar áreas en las que debemos dotar a la Unión Europea de nuevas políticas, de nuevas capacidades para actuar, más allá de las contempladas en el Tratado de Lisboa. Pensemos claramente o aprovechando en plenitud posibilidades no utilizadas del Tratado de Lisboa. Pensemos en la Europa de la defensa, por ejemplo. Todavía no se ha activado la cláusula de la defensa común del artículo 42, párrafo 2 del Tratado de la Unión Europea. Pensemos en la agenda, por supuesto, de la Unión Energética, que hay ya propuestas de gran calado en el último Consejo Europeo, con la propuesta de la compra común de energía, pero también necesitamos
reservas europeas de fuentes energéticas, las interconexiones también están delineándose. La unión sanitaria claramente ya en marcha con la compra común de las vacunas, pero no solo, es la respuesta a la pandemia, pero aún así el Tratado de Lisboa en esa área también encuentra insuficiencias en tanto en cuanto, de acuerdo con el artículo 168, solo se pueden actuar medidas de incentivo y no medidas armonizadoras, lo cual llama la atención. Para luchar contra una pandemia que es por naturaleza transfronteriza, la Unión Europea solo puede, de acuerdo con Lisboa, aplicar medidas de incentivos. El plan de recuperación contra los efectos sociales y económicos de la pandemia, de facto, establece una unión financiera y fiscal. Una unión financiera en la medida en que se emite deuda común con cargo al presupuesto de la Unión Europea, que debe ser amortizado con futuros gravámenes paneuropeos al CO2 o al CO2 en frontera, a las transacciones financieras transfronterizas, incluso se puede pensar a las plataformas digitales o una fracción considerada como un impuesto al mercado común, una fracción del impuesto de sociedades con un tipo armonizado de acuerdo con el acuerdo de la OCDE, por tanto, una unión financiera y una unión fiscal proyectada que debiera hacerse permanente para financiar la transición ecológica y para financiar las nuevas inversiones que necesitamos en energía, en defensa y también seguramente en asistencia a los refugiados con los millones de refugiados de Ucrania que estamos acogiendo en la Unión Europea. Por tanto, nuevas políticas, nuevas misiones que dar a Europa, más Europa. Pilar europeo de derechos sociales a incorporar al tratado y protocolo de progreso social, importante también desde el punto de vista material y desde el punto de vista del reequilibrio del tratado en una perspectiva socialdemócrata, de reequilibrio de las libertades de mercado, digamos, libertad, como sabemos, de establecimiento, de movimiento de capitales, de intercambios de productos y servicios, pero que debe ser reequilibrado con este pilar social. Constitucionalización de la neutralidad climática en el tratado y de los objetivos cuantitativos de París. Y junto a todo este paquete material de constitución económica y social y de nuevas uniones, como digo, unión sanitaria, unión energética, unión defensiva, unión migratoria. Una unión migratoria que tiene que fundarse sobre el principio de la solidaridad. No puede ser, como quieren algunos, sobre todo Orbán y Morawiecki, que la acogida a los refugiados de Ucrania, de acuerdo a la Directiva de Protección Internacional y bajo el principio del realojamiento obligatorio entre los Estados miembros, se aplique solo para este caso. Esto es inaceptable. El principio del realojamiento obligatorio, el reasentamiento obligatorio, tiene, por pura lógica, que aplicarse al conjunto de los movimientos migratorios y de refugiados en la Unión Europea. Por tanto, ahí hay como digo, una gran incorporación de elementos materiales y de constitución económica y social. Junto con ello, necesitamos una profundización una mejora de nuestros mecanismos de toma de decisión, que tienen que ser más democráticos y más eficaces. Esta es la dimensión de mejor Europa, ¿no? Junto a la de más Europa, mejor Europa. Eso significa superar la unanimidad en el Consejo, ¿no? La unanimidad es paralizante, funciona o proporciona incentivos muy negativos para llegar a acuerdos
¿qué hubiera pasado? No es un escenario de ciencia ficción o de política ficción. Sabemos que el señor Orbán es un gran amigo de Putin. Orbán podría haber bloqueado él solo. No lo ha hecho, pero podría haberlo hecho. No, como digo, no es un escenario insólito. Podría haber bloqueado él solo los 5 paquetes de sanciones que ha aplicado la Unión Europea a Rusia en respuesta a la agresión. Por tanto, la superación de los vetos en el Consejo, que algunos se podrían incluso superar de acuerdo con el actual tratado, con las llamadas pasarelas, con la activación de las pasarelas. Pero también es importante reforzar el papel del Parlamento Europeo para que todas esas nuevas uniones, incluida, por cierto, la fiscal y financiera, tengan el máximo de legitimidad democrática. Porque el plan de recuperación, y este es un punto importante, el plan de recuperación, que es seguramente el mayor avance federal en la historia de la Unión desde la introducción del euro, también plantea un dilema democrático. En la medida en que el Parlamento Europeo no participa de las decisiones sobre emisión de deuda, que ejerce exclusivamente el Consejo, ni sobre el establecimiento de los recursos propios de la Unión o formas de ingreso de la Unión, como las que citaba antes, que están políticamente acordadas, aunque todavía no legalmente acordadas, para la amortización de la deuda europea. Y este dilema tiene que ser superado. Por tanto, esta unión financiera y fiscal debe ser complementada necesariamente por una unión política y constitucional de corte federal, que reconozca al Parlamento un papel en pie de igualdad con el Consejo dentro del esquema bicameral clásico del federalismo. Y esto requiere, si estamos de acuerdo con esto requiere necesariamente la reforma del Tratado de Lisboa. Porque de acuerdo con el Tratado de Lisboa no hay pasarelas que valgan y el Parlamento Europeo no tiene capacidad de intervenir en las decisiones sobre deuda y sobre fiscalidad. Al mismo tiempo, hay que poner de relieve también que la agresión rusa a Ucrania obliga a aumentar nuestro grado de cohesión política interna, más allá del establecimiento de la Unión de la Defensa, la cual también es una materia exclusivamente en manos de los gobiernos. Y también sería ahí necesaria una reforma del tratado para incorporar al Parlamento también en las decisiones relativas al artículo 42.2. También el artículo 7 seguramente necesita una reforma. Como sabéis, es el artículo que permite abrir expedientes por violación del imperio de la ley y del Estado de Derecho, pero cuyo segundo inciso requiere también la unanimidad para aplicar sanciones y, una vez más, basta un solo Estado miembro para bloquear todo el procedimiento. Más allá de que seguramente no haya sido en cualquier caso una buena idea otorgar al Consejo la competencia para sancionar a Estados miembros, porque hay un cierto conflicto de interés realmente, si lo pensamos, porque no deja de ser el club de los Estados miembros. Esta es para mí la agenda fundamental. Podemos incorporar más elementos. Pensemos una Carta Europea de Derechos Digitales o actualizar la Carta al mundo digital, la Carta actual de Derechos Fundamentales, o designar también objetivos en el tratado sobre la lucha contra el racismo, contra la xenofobia, contra, en fin, todo tipo de discriminaciones, de modo que el tratado también reconozca de manera explícita la pluralidad de la sociedad europea, no entendida como hasta ahora en el tratado
como pluralidad entre las distintas nacionalidades de los Estados miembros, sino pluralidad de la sociedad europea en su conjunto desde el punto de vista cultural, étnico, religioso, etc. En cuanto al proceso de la conferencia, que también puede ser interesante abordar, nos encontramos ya en la última fase. Desde el principio, esta conferencia se ha articulado, en cierto modo, en una dialéctica entre el Consejo, por un lado, y el resto de instituciones, por otro. ¿Por qué? Y sobre todo con el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Consejo, o esta es nuestra impresión, una mayoría, al menos en el Consejo, de estados, no los estados más grandes, no España, no Francia, no Italia, no Alemania, pero el resto han actuado de manera más bien negativa, yo diría, hacia el proceso de la conferencia, bien retrasándola, cuando prácticamente la demoraron un año para evitar que fuera elegido Guy Verhofstadt como presidente de la conferencia, lo que no lograron completamente porque acabó siendo copresidente igual en nombre del Parlamento, retrasando también la adopción de las normas, interpretando restrictivamente las normas de la conferencia. Por ejemplo, hasta el día de hoy se ha tratado que los grupos de trabajo no emitieran conclusiones escritas, lo cual es muy extraño, que haya grupos de trabajo que supuestamente tenían simplemente que hacer informes orales ante el Pleno, intentando que los miembros de los grupos de trabajo, por lo menos en el grupo de trabajo de la democracia en el que yo actúo, que el resto de integrantes del grupo de trabajo que no fueran miembros del panel ciudadano no pudieran hacer nuevas propuestas. Esto fue rechazado explícitamente el viernes en nuestro grupo de trabajo. En fin, hubo también intento por parte de un grupo de Estados miembros al principio de excluir del ámbito de la conferencia la posibilidad de reforma del tratado. Incluso llegaron a emitir una carta de varios Estados miembros, lo cual es bastante chocante porque, por un lado, se decía que había que dar la voz a la ciudadanía y que, en fin, este era un ejercicio abierto, pero por otro lado se intentaba delimitar desde el principio, como decía, la discusión a tratado constante. Bueno, pues entonces, ¿dónde está ese espíritu de apertura? No parece muy coherente. La gran batalla va a venir ahora, cuando los grupos de trabajo culminen sus conclusiones, de aquí al 15 de abril. Y obviamente va a haber muchos elementos en estas conclusiones que o bien impliquen reforma de los tratados o bien pidan explícitamente la convención y la adopción de un tratado constitucional. Podemos prever que tal vez la posición mayoritaria del Consejo, una vez más, sea contraria a estos planteamientos. Y de acuerdo a cómo se toman las decisiones en la conferencia, los 4 pilares de la conferencia tienen que estar de acuerdo para adoptar el documento final. Esto quiere decir el pilar del Parlamento Europeo, el pilar de los parlamentos nacionales, el pilar de la Comisión y el pilar del Consejo. Yo creo que habrá una convergencia en una propuesta ambiciosa que contenga varios de los elementos a los que me he referido al principio de mi intervención. Habrá convergencia por parte del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Incluso creo que no pondrá problemas la Comisión, pero el pilar del Consejo intentará sacar algunos, si no muchos, de estos elementos. Ahí se va a dar la primera prueba de fuerza. La segunda prueba de fuerza vendrá después del 9 de mayo, porque en cualquier caso
hay una mayoría muy clara en este Parlamento Europeo a favor de activar el artículo 48, es decir, de activar el procedimiento de reforma de los tratados como conclusión del proceso de la conferencia y para aplicar el resultado de la conferencia, porque el Parlamento Europeo en resoluciones previas se ha comprometido a aplicar el informe de la conferencia y eso va a entrañar la activación del mecanismo de la convención. Y ahí se dará la segunda prueba de fuerza porque evidentemente habrá que ver qué dice el Consejo. De acuerdo con el artículo 48, el Parlamento Europeo, también la Comisión, tienen la capacidad de iniciar el procedimiento, pero se necesita la mayoría simple del Consejo para convocar la convención, ¿no? Y ahí vamos a ver qué hace el Consejo. Si el Consejo decide ir a la guerra institucional rechazando la propuesta del Parlamento, lo cual no sé si tiene precedentes, o bien se aviene a nuestra propuesta y, por tanto, a continuar este proceso, para mí, como digo, inevitable, de actualización de nuestro marco constitucional europeo, tanto desde el punto de vista de las políticas como desde el punto de vista de la toma de decisiones. Pues muchísimas gracias, Domènec, por lo que nos has comentado, la verdad. Puntos muy interesantes a tratar, en los cuales, antes de abrir el fuego, por si algunos estudiantes quieren preguntarnos, que les animaría a que levantasen la mano para poderles dar la palabra, tienen un pequeño botón en la parte superior que aparece desde un gesto que dice OK, corazones, aplausos, hasta levantar la mano. Entonces podéis pulsar ese botón y entonces os doy dando la palabra. Pero una de las cuestiones que me ha llamado la atención, y viéndola desde Hungría, ¿no? Porque ahora mismo, estando aquí de misión electoral internacional, ayer hablando con el director del Centro de Derechos Fundamentales, lo puso en clave realmente como de una batalla entre dos concepciones de construir Europa. Ahora mismo estas elecciones, las que se van a celebrar en este país, que junto a un referéndum de una ley de la infancia que están reformando, pues suponen, según han dicho, la batalla entre los Estados Unidos de Europa, aquellos que quieren emplear a los estados como un trampolín de competencias hacia la Unión, o la defensa de valores tradicionales, de aspectos como, por ejemplo, el Estado-Nación, la familia, el tema religioso, seguir protegiendo aquellas cuestiones. ¿Eso cómo se ha vivido en clave interna dentro de la conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Se ha llevado por parte de húngaros o polacos que hubiera allí involucrados en la conferencia, algún sector a efectos políticos? ¿Se veía esa resistencia o, digámoslo así, ha quedado diluido? Muchas gracias, Julio, por la pregunta. Evidentemente, la ultraderecha europea tiene también sus representantes en la conferencia, ¿no? Porque tienen también su peso en el Parlamento Europeo, en los parlamentos nacionales y tienen su espacio. Dicho lo cual, mi impresión es que su mensaje ha calado muy poco. ¿Por qué? Porque hasta el año 2019, incluso ya para el 2019, ese mensaje ya iba hacia abajo si vemos el resultado de las elecciones europeas, porque ellos pensaban que iban a obtener un gran resultado. Algunos analistas en Europa Occidental y en nuestro país, que tampoco miraban muy bien las encuestas, predecían una especie de toma del poder en el Parlamento Europeo de nacionalistas, populistas, euroescépticos, xenófobos, etcétera, ¿no? Esto no sucedió. Seguramente el punto álgido del nacionalpopulismo antieuropeo es con el referéndum del Brexit. Curiosamente, el referéndum del Brexit, que es del año 16, es un referéndum que al final no es una enfermedad infecciosa, sino una vacuna, porque lo que hizo fue que en ningún otro estado se le ocurriera adoptar esa vía.
cohesionó, como siempre recuerda el profesor Aldecoa, a la ciudadanía con los Estados miembros y con las instituciones. También es una fase de recuperación económica. El nacionalpopulismo antieuropeo crece sobre todo a raíz de la crisis del euro, como es natural, ¿no? Hay una quiebra muy fuerte de la superestructura, de la infraestructura económica, y eso lleva a unas repercusiones en la superestructura política, ¿no? Esto es normal, y de ahí la aparición de nuevos partidos, sobre todo con una cierta connotación antisistema, lo hemos vivido también en España. Pero es que con los acontecimientos del 20 y del 21, el discurso centrado en la defensa del Estado-Nación todavía resuena menos, porque el ciudadano medio, en mi humilde opinión, que no necesita haber cursado un máster de estudios europeos ni nada por el estilo, percibe que ante retos como el cambio climático, como la digitalización, como la pandemia, e incluso contra las agresiones militares, como la de Rusia en Ucrania, se necesita una acción que está por encima del nivel del Estado-Nación. No olvidemos que todos estos fenómenos, y esto lo entiende todo el mundo, son fenómenos transfronterizos por antonomasia. Los datos no entienden de fronteras, viajan a través de las fronteras. Los virus, obviamente, también. Los soldados invasores, los soldados que son enviados a violar la soberanía de otro Estado, cruzan también las fronteras. El cambio climático, las emisiones de CO2 no entienden tampoco de fronteras, o la famosa nube tóxica de Chernobyl de los años 80. Por tanto, estamos en la era de la interdependencia, en la era de la gestión de los bienes públicos globales, que requiere de una gobernanza democrática, ¿no? Que esto también es importante. No puede ser una gobernanza meramente intergubernamental, es decir, meramente en manos de los ejecutivos. Tiene que tener un respaldo parlamentario y democrático. Esa es la gran innovación de la Unión Europea, que la coloca en una categoría diferente de las organizaciones internacionales al uso, que hay un Parlamento Europeo que controla la acción del Ejecutivo Comunitario, que tiene capacidad legislativa y que, por tanto, ofrece un respaldo y una legitimidad democrática a esa gobernanza común de los bienes transfronterizos. Estoy completamente de acuerdo con lo que nos comentas, Domènec, que los retos del mundo globalizado en el que ahora mismo nos encontramos requieren de una acción, sobre todo a nivel europeo, y que, ojo, esa actuación a nivel europeo es alguna de las cuales la que los estados no van a querer desprenderse, empezando por Hungría y Polonia, pero hay incluso otras formaciones políticas que defienden ese retorno a casa, ese retorno a las competencias del Estado-Nación, para evitar que se erosione, aunque entiendo que evidentemente con esa división al final somos más débiles frente a esas cuestiones. Si pudieras buscarle un pero, un but a esta conferencia sobre el futuro de Europa, ¿cuál podrías decir que ha sido? Porque todo el mundo en estos momentos ya está hablando de éxito, evidentemente ha supuesto una contribución notable, una involucración de la ciudadanía, pero si vamos a los números, a las miles de participaciones, somos a grosso modo 440 millones de ciudadanos en Europa. Contando con las contribuciones, no creo que hayamos llegado ni al 1.000.000 de intervenciones dentro de lo que es la conferencia sobre el futuro de Europa. ¿Crees que ha supuesto realmente que la ciudadanía durante este año se haya involucrado en la construcción de esa Europa del futuro, que haya generado ese espacio de debate? ¿O qué crees que debería haberse, al menos producido para que la ciudadanía se hubiera vinculado, que los estados hubieran contribuido más? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, la conferencia tiene sus imperfecciones, no es un proceso 100% perfecto, seguramente ninguna obra humana lo es. Efectivamente, uno de los elementos
que ha faltado sobre todo es la dimensión externa de la conferencia. Yo creo que la conferencia internamente ha funcionado razonablemente bien, con, como digo, algunas actuaciones de miembros del Consejo, en mi opinión, discutibles, a las que me he referido antes. Seguramente también habría que haber gestionado mejor las expectativas de los paneles ciudadanos. Algunos representantes de los paneles ciudadanos parecen creer que solamente podemos reflejar sus propuestas o que si sus propuestas, tras un proceso político muy complejo, que además de la conferencia esperemos sea continuado por la convención, no vienen totalmente implementadas, pues entonces no se ha respetado su mandato. En fin, ahí hay unas expectativas, yo creo, exageradas por algunos representantes de los paneles ciudadanos que habría que haber gestionado mejor. Creo que hay también una cierta frustración en representantes de la sociedad civil organizada. Ha habido un cierto tufillo de considerar injustamente que la representación de la ciudadanía FETEN era la de los paneles, la de los ciudadanos elegidos a suerte en detrimento de las organizaciones de la sociedad civil organizada, que tienen su espacio pero cuantitativamente no tienen un número muy elevado de representantes, aunque creo que cualitativamente su influencia es muy fuerte y está siendo muy fuerte. Y ha faltado proyección hacia afuera. Los medios de comunicación no se han interesado mucho con carácter general y la gran parte de la ciudadanía no lo ha seguido o no ha estado pendiente. También es verdad que siempre hay la ciudadanía activa y comprometida en cualquier tipo de proceso político, no solo los de naturaleza europea, no solo la convención, la de hace 20 años o la conferencia ahora. Y otra parte de la ciudadanía, bueno, menos interesada y que no es tan activa y tan comprometida, aunque vaya a votar a las elecciones, pero su compromiso y su interés en seguir las cosas no vaya más allá de eso. No es realista pensar que habría habido una participación en la plataforma online de la conferencia de 200 millones de personas o de 50 millones de personas. Eso no es realista. Ojalá la hubiera habido de todos modos, como tú dices, más de la que ha habido. Ahí hay que sacar lecciones. Las instituciones tienen direcciones generales de comunicación, han hecho lo que han podido, seguramente cabe hacer más. Es importante, de todos modos, seguir insistiendo en los meses que quedan para que las opiniones públicas estén al tanto. ¿Por qué? Porque si llegamos a las dos pruebas de fuerza a las que me he referido y la opinión pública no está movilizada a favor del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, será más difícil ganar la batalla al Consejo. O a la parte, por no hablar de todo el Consejo, porque como digo, los 4 estados, paradójicamente, tal y como yo interpreto el Consejo, lo que pasa es que el Consejo también es una institución conocida por su falta de transparencia. Pero como yo interpreto la dinámica en el Consejo, que es paradójica, es que tenemos a los 4 grandes estados a favor de avanzar con la conferencia y con la convención y una mayoría de pequeños y medianos estados renuentes. Y todavía es pronto para decir cuál de las dos posiciones va a prevalecer, porque yo creo que el liderazgo de los 4 grandes, más otros como Bélgica, por ejemplo, puede servir de arrastre y llevar al Consejo en la buena dirección. Pero si al final hay una inercia del Consejo de carácter resistencialista, será muy importante tener a la opinión pública movilizada de nuestro lado. Desde luego que eso es uno de los grandes retos, el movilizar luego a esa convención y que pudiera salir adelante con el artículo 48. Pues no te quería robar más tiempo, agradecerte que hayas estado con nosotros
desde luego mostrándonos esa visión de la construcción de un evento que yo creo que va a marcar la historia de la integración jurídica europea, que si dijéramos que en algún momento los tratados se reformaron, siempre se han venido realizando, y creo que eso lo dije el lunes pasado, con distintas conferencias intergubernamentales. Uno solamente ha sido el momento en el que no se ha producido con esa convención previa que fue la del 2002, y si de algo podemos aprender al menos de esa convención es que el archivo digital, que todavía permanece vivo y al que podemos acudir para investigar los historiadores y sacar documentos, creo que eso, al menos, tendrías de alguna manera, Domenech, que hacérselo llegar a los líderes de este proceso, a las instituciones, tanto Parlamento, Consejo, Comisión, para que preserven en algún sitio un arca donde metan esos documentos, los ordenen de una manera clara, para que la ciudadanía pueda acudir y ser un reservorio de esos debates que se han producido. Y ojo a lo que me refiero, que aprendamos la lección, porque muchas de las intervenciones que se hicieron en la convención no están en inglés, no están en español o en los idiomas de los Estados miembros. La gente debería saber realmente poder acceder y tener esa documentación en su mano. Siempre el profesor Rogelio Pérez Bustamante apelaba a que tuvieran consideración con esos ciudadanos europeos que no tienen, más allá del conocimiento de su lengua materna, otra posibilidad de entender los documentos del lenguaje comunitario, ¿no? en otro idioma, y siempre se trabaja con el francés, con el alemán o con el inglés. Demos esa base. Tenemos, antes de cerrar, un alumno, José Ángel Talavera, que quiere realizarte una cuestión. Adelante, José Ángel, por favor. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. La pregunta es un poco sencilla y simple. ¿Qué papel crees que está cumpliendo el Reino Unido una vez que está fuera de la Unión Europea con respecto a este conflicto armado, a esta guerra, a esta invasión? Si pasa a ser una especie de competencia con el Reino Unido, la Unión Europea fuerte, una Unión Europea que ejerce un papel quizá hegemónico con esta forma de entender la nueva Unión Europea con respecto a una nueva fiscalidad, una federación. ¿Estará de acuerdo con todo esto o lo que hará es poner palos en la rueda? Gracias. Gracias por la pregunta. En mi opinión, el Reino Unido se encuentra en una posición paradójica, diría, porque todo lo que ha pasado desde el Brexit viene a desmentir la opción del Brexit. La pandemia, en primer lugar. Nadie ha gestionado la pandemia de manera perfecta, era imposible, fenómeno nuevo, cambiante a cada momento, pero si vemos cómo se gestionó en el Reino Unido, yo diría que fue el peor sitio del continente europeo, por lo menos de Europa Occidental. Vemos ahora la agresión de Rusia a Ucrania, y ¿qué es lo que pide Ucrania? Estar en Europa. Lo han dicho todo lo que han podido, estar en Europa. Justo lo contrario de lo que ha hecho el Reino Unido. Por tanto, yo creo que lo que ha pasado, bueno, la democracia es así, salen las cosas como salen, también el resultado no fue en su momento del referéndum arrollador, bueno, fue el que fue. Yo interpreto el Brexit como un movimiento anacrónico, ir hacia atrás en la historia. Veremos si es reversible. En lo que toca a la relación entre nosotros, pues ojalá que estos acontecimientos, porque ha habido unidad de acción con el Reino Unido y con Estados Unidos respecto de las sanciones y el apoyo militar a Ucrania, bueno, ojalá ese espíritu de unidad se mantenga para el resto de asuntos que tenemos abiertos con el Reino Unido. Y ya que están fuera, pero estando fuera, que estén lo más cerca posible. Esa para mí debe ser la lección del momento actual. Pues muchísimas gracias, Domenech. Así que te despedimos. Gracias por estar con nosotros y de nuevo que sepas que esta es tu casa, la Rey Juan Carlos, que en el Centro de Estudios Europeos os apreciamos y que os seguimos detenidamente en todo lo que vais haciendo y lo que vais sacando adelante. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y para cualquier cosa a tu disposición.
Muchas gracias por la oportunidad de participar en este importante y muy interesante encuentro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a dar paso a un ponente que tenemos hoy también enormemente especial, que evidentemente hemos querido contar con él porque está en el día a día de las instituciones europeas. Es que en estos momentos yo creo que a lo largo de esta tarde vais a poder estar con los que están al frente de las instituciones y con los que desde otros organismos de la Unión Europea, como en este caso el Comité de las Regiones, nos van a poder dar esa visión que opinan desde las distintas ópticas. Por eso quería dar la bienvenida a Álvaro Rojas, que está con nosotros, que se ha conectado a mitad de la sesión y que ya le veis que está en el despacho con la bandera de la Unión Europea. Ojalá, Álvaro, yo tuviera detrás de mí una bandera con la que tienes tú para hacer esa presentación. Pero bueno, de verdad. Álvaro Rojas, que ahí le veis, aparentemente es joven, pero os aseguro que tiene una trayectoria envidiable. Yo realmente le admiro porque con sus 25 años, graduado en Derecho y especializado en el Derecho de la Unión Europea por el College of Europe, es el coordinador de la delegación española ante el Comité de las Regiones. Y la relación entre Álvaro y yo, afectuosamente, se remonta al momento en que nos conocimos a través de una fundación juvenil que lleva a cabo medidas para mejorar la inserción de los jóvenes o para elevar las demandas de los jóvenes ante los policymakers, que se llama Talento para el Futuro. Bueno, pues él es el director de Talento Europa. Es una de las ramas de Talento para el Futuro que implica a la juventud en la toma de decisiones a nivel europeo. El que haya hecho un huequecillo esta tarde, la verdad es que se lo agradezco enormemente porque sé que está en estos momentos inmerso en las oposiciones a la Unión Europea, que sé que son duras, y quería por lo menos que nos contase en un ratillo cómo lo ha vivido el tema de la conferencia sobre el futuro de Europa, qué balance hace y, bueno, que tenga desde luego este espacio para que nos comparta y que evidentemente vosotros, que estáis como público y que sois jóvenes también, pues le preguntéis aquello que realmente tengáis ganas de aprender y de conocer con una persona con semejante experiencia al frente de tanta responsabilidad. Así que, Álvaro, somos todos tu audiencia, te escuchamos con atención. Gracias. Gracias, Julio. No sé si espero que me escuches bien, ¿no? Ponte la cámara, ¿no? Y así tenemos un... Te escucho. Vale. Claro, si no, que no quiero ser yo... O sea, no vengo aquí un poco a daros la chapa, así entre comillas. Primero me has dejado el listón altísimo. No soy nadie especial. Soy un currito más, que soy un poco friki en estos asuntos. Y bueno, Julio sabe muchísimo más que yo de todos los temas que vaya a tratar aquí, así que con él tenemos el expertise suficiente. Yo solamente vengo un poco a contaros mi experiencia personal, un poco cómo lo vivo y también me gustaría que sea un poco un diálogo entre, veo que somos 14 en lo que es en el panel, así que por mí encantado si es un poco más dinámico y podéis incluso, no sé si Julio le cejas que encienda la cámara y tal, no sé, no me quiero meter en vuestras historias, pero... Absolutamente, puede encender la cámara quien quiera, no hay problema. Claro, y tenemos así un diálogo un poco más... yo es que como estudiante, que vengo de ser estudiante, que es que todavía sigo siendo estudiante, me hubiese encantado tener un profesor como Julio. La verdad es que tenéis una suerte espectacular. O sea, no es por echar, parece que nos estamos echando flores uno al otro, pero realmente es así. O sea, no... Ojalá yo hubiese tenido un profesor con esa ambición, ¿no? Y con ese amor por la Unión Europea que muchas veces es algo como completamente desconocido. Vosotros me veis aquí ahora con la bandera esta, que no es mía, es de mi jefa. O sea, no, es porque en mi sitio hay gente, entonces me tengo que ir un poco, o sea, no penséis que todo aquí en Bruselas es así. Pero bueno, yo si queréis un poco introduciendo, como ha dicho Julio, me llamo Álvaro y trabajo para el gobierno de Extremadura. Te represento a los extremeños, soy de Badajoz, aquí las instituciones europeas. Lo que pasa es que a través de mi representación me nombraron coordinador de toda España en el seno del Comité de las Regiones. No sé hasta qué punto vosotros sabéis qué es el tema del Comité de las Regiones. No sé muy bien tampoco cuáles son vuestros conocimientos. Si tenéis a Julio de profesor, imagino que son bastante profundos, pero no sé muy bien si hay algo, una información que dices, a ver qué está diciendo. Les puedes dar como una píldora para que lo sepan. Vale.
Sí, si no, en cualquier momento me pueden incluso hacer preguntas por el chat y tal, y así para no interrumpir un poco podemos, no sé, leerlas y tal. Y yo encantado de responderlas siempre y cuando sepa la respuesta. Un poco, bueno, el Comité de las Regiones básicamente es un órgano consultivo, o sea, no es una institución. Ya sabéis que hay 7 instituciones, sé que es un poco lioso todo, no voy a entrar en nombres y de consejos y de historias, pero básicamente el Comité de las Regiones es como el organismo que representa el interés y un poco la voz de las regiones en el proceso de toma de decisiones. ¿Esto qué significa? Bueno, pues básicamente, como sabéis, lo que es en la toma de decisiones en la Unión Europea, está la Comisión Europea que representa el interés de toda la Unión en su conjunto, está el Parlamento que representa los intereses de los ciudadanos y está el Consejo que representa los intereses de los Estados miembros. Pero ahora la pregunta es, ¿quién representa a los intereses regionales? Que muchas veces son distintos entre sí y entre los intereses de Europa y los intereses de sus propios Estados miembros. Entonces nosotros, las regiones, estamos un poco en una situación de... Bueno, vengo aquí un poco, Julio, permíteme, vengo un poco crítico, constructivo en un poco mi enfoque, porque hay muchas cosas que podemos mejorar, que creo que nuestra generación, creo que son todos más o menos chavales como nosotros, ¿no, Julio? Tus estudiantes, los que están aquí. Voy a centrarme un poco en lo que es la perspectiva de lo que falla en la representación regional y lo que falla en la participación juvenil, ¿vale? Así como nosotros como jóvenes, ¿qué hemos hecho en torno a la conferencia? ¿Qué podríamos haber hecho? ¿Y qué podemos hacer en el futuro? Un poco atendiendo a las posibilidades que tenemos. Pero bueno, volviendo un poco con el tema de las regiones, en el sistema actual las regiones no están realmente bien representadas. Es decir, hay algún tipo, o sea, esto tiene un poco de lógica, ¿vale? Primero, la Unión Europea es un invento político maravilloso, pero es un invento que es único en el mundo y que es muy complicado tener todos estos intereses que os contaba antes siempre puestos en la mesa e intentando que, pues eso, que uno no sobrepese demasiado con respecto al otro, ¿no? Entonces, de momento, las regiones no han tenido el lobby o la influencia suficiente como para que estén en la toma de decisiones de una manera vinculante. Hasta la fecha, lo único que ponemos son dictámenes y resoluciones que se traducen en opiniones. ¿Qué opinan las regiones sobre el Pacto Verde, sobre la política migratoria, sobre la crisis de Ucrania? Y luego las instituciones europeas, principalmente la Comisión, el Consejo y el Parlamento, pueden tener o no en cuenta la opinión de las regiones. Por eso, consultarlo en algunas áreas sí que es obligatorio, pero el contenido de la opinión en esas áreas consultadas no es vinculante. No sé si hasta aquí creo que queda claro. Es decir, esto se resume en que la voz de las regiones se queda en papel mojado, a no ser que sus representantes se muevan en el procedimiento legislativo de la Unión, que para eso estamos aquí. Porque os preguntaréis, bueno, muchos seguramente diréis, no sabía yo que las comunidades autónomas tuviesen representantes en Bruselas. Pues lo tienen. Madrid, no sé si venís todos de Madrid o no, me imagino que no, pero cada una de las comunidades autónomas tiene su cuerpo de representantes y os invito a que les contactéis, porque no somos gente completamente, no sé, como la típica, se ve como lejano, ¿no? Como burocrático. ¿Quiénes son esta gente? Nada, somos gente súper, súper cercana. Tenemos aquí una comunidad súper chula y lo que os invito yo un poco así desde mi perspectiva es que contactéis a vuestra comunidad autónoma en Bruselas, que si lo ponéis en Google seguramente os sale, y son gente súper cercana. A partir de ahí os pueden ayudar a encontrar trabajo, a encontrar prácticas, a informaros sobre, yo qué sé, diferentes proyectos. Yo creo que como estudiante, cosa que yo no hice cuando yo lo era, es un poco moverme en el sentido de voy a tirar de mi administración, porque está ahí para eso. Os invito a que lo hagáis. Volviendo un poco a lo que es el sistema de toma de decisiones con respecto a las regiones, la conferencia se supone que nos iba a ofrecer una oportunidad para reflexionar un poco sobre qué papel deberían tener las regiones en la toma de decisiones y cuál es el que se podría tener atendiendo un poco al tratado actual. La conferencia suponía un poco una esperanza para nuestros intereses y yo lo que aquí un poco declaro en Petit Comité es que se ha quedado en bastante poco. Y además, bueno, veremos a ver, de momento, en bastante poco. Esto además se enlaza muy bien, que parece que no puede tener demasiado sentido,
pero Julio y yo siempre nos gusta mucho mezclarlo porque colectivos como la juventud también ven la conferencia como un proyecto de esperanza para que colectivos que se sienten menos representados, al igual que las regiones se sienten poco representadas, pues sea una oportunidad para alzar su voz, ¿no? Entonces aquí, conectando un poco a lo que vengo a contaros, tanto las regiones como los jóvenes, como otros colectivos que se sienten menos representados, han podido tener la oportunidad de presentar sus ideas en la conferencia y algunos lo han hecho y a otros no. Esto pasa como siempre, ¿no? Al fin y al cabo, la Unión Europea también se tiene que limitar un poco. O sea, la Unión Europea no puede hacer mucho más de lo que ya está haciendo en torno a ofrecer oportunidades de participación. La problemática yo creo que viene un poco más de estructura, de un poco de sistema. Nosotros vivimos con un sistema quizás educativo o de participación política, como de momento, al menos nuestra generación, como un poco reticente a nuestra a nuestra forma de participar en la sociedad, ¿no? Nosotros, al menos mi perspectiva, si vosotros sois de otra forma, estupendo, pero un poco mi perspectiva es que los jóvenes, de momento, como que estamos siempre un poco criticando desde redes sociales a nuestros políticos, pero tampoco hacemos demasiado por aportar nosotros a nuestro sistema. Aparte de, obviamente, cumplir con nuestras obligaciones cívicas, no siendo unos canallas y tal. Yo me refiero de construir positivamente. O sea, no positivamente, sino construir políticamente en torno a nuestras ideas. Entonces, aquí lo que yo vengo un poco también a analizar con vosotros, y es un debate que me gustaría ver con vosotros, es: ¿la Unión Europea podría hacer más de lo que hace para que los jóvenes, las regiones y otros colectivos participen en la toma de decisiones? Es cierto que antes de la conferencia podría criticarse que el sistema podría ser un poco hermético, podría ser un poco difícil, burocrático, lejano, pero ahora hemos tenido la oportunidad de movilizarnos y la mayoría no lo ha hecho. Pero no solamente los jóvenes, sino que también ha pasado igual con las regiones y con los gobiernos autonómicos, en nuestro caso en España, y lo mismo pasa con otros colectivos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Vuelvo un poco a la idea de que no tenemos interiorizado de que podemos realmente influir en la toma de decisiones. Entonces, como que la participación política, y mucho más si es europea, la dejamos para los frikis que están en Bruselas, como estáis pensando ahora de mí. Entonces, yo lo que os invito es, realmente el sistema no es tan complejo como parece, de verdad. O sea, si te aprendes, joder, no sé cuántos nombres de influencers te sabrás. 7 nombres de instituciones te aprendes en 15 minutos y para qué sirve cada una te lo aprendes en media hora. O sea, realmente no es tan complicado. Una vez entendamos lo que es la base del procedimiento legislativo, empezamos a estudiar y a analizar que hay un montón de situaciones en las cuales pueden ser mejoradas. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace? Pues porque no hay el apoyo ni la movilización ciudadana suficiente como para que eso salga adelante. Porque nosotros no votamos a nuestros representantes que ni siquiera sepan sobre los fallos que tiene el sistema de la Unión Europea. Entonces, lo que yo he aprendido, o lo que yo intento un poco desde mi perspectiva, tanto en la asociación que os contaba Julio, como en Talento para el Futuro, como en este caso como coordinador de la delegación española en el Comité de las Regiones, es intentar acercar un poco Europa a la gente. Por eso también estoy aquí con vosotros hoy y por eso agradezco, Julio, que la Unión Europea es algo que forma parte de nuestra identidad, 100%, que forma parte de nuestro día a día y que no podemos, o sea, yo lo veo como incluso una responsabilidad cívica el hecho de estar enterados de lo que pasa y de incluso aportar nuestras ideas sobre lo que pasa. Porque si no, es muy fácil estar siempre criticando a los que se equivocan, pero al fin y al cabo nuestros líderes, aunque los veamos como Superman, son igual o menos listos que nosotros y se equivocan es igual o más que nosotros. Entonces, mi primer balance y primera idea sobre la conferencia es: vamos a tirarnos un poco nosotros de las orejas porque quizás nosotros somos los que no aprovechamos las herramientas suficientes para participar en la toma de decisiones. Que eso luego se complementa un poco con: ¿realmente puedo opinar yo sobre el Pacto Verde cuando no tengo ni idea de cómo funciona? O yo qué sé, ¿sabes? Esa es un poco la segunda crítica que vengo a contaros sobre la conferencia. Tenía un guión preparado, Julio, pero yo estoy improvisando. La segunda crítica a la conferencia es: parándonos a analizar qué es una buena herramienta, una buena oportunidad para participación ciudadana, lo segundo y un poco el contraargumento que yo traigo es: ¿realmente es un ejercicio democrático? En el sentido, ¿realmente hay democracia si estás brindando a la gente la oportunidad de participar sobre algo que no tiene ni idea de lo que está opinando? Es decir,
Uno de los fallos que yo he visto y otra gente ha visto en el tema de la conferencia es que por mucho que tú brindes la oportunidad a la ciudadanía de participar sobre las políticas europeas, si no sabe de lo que está hablando, es igual que no establecer ningún tipo de mecanismo. Entonces, o sea, que no nos vendan la moto, en el sentido de que sí, que está bien la conferencia porque nos brinda la oportunidad, vale, pero esa oportunidad realmente la podemos aprovechar, que nos vamos a volver expertos ahora en política energética. Pues no creo que deba ser ese el enfoque. Es un enfoque o sea, complementario a lo que es la raíz del problema, que para mí la raíz del problema siempre es la educación. Es lo que estudiamos en nuestro colegio, lo que estudiamos en nuestro bachillerato, el tipo de educación que tenemos y luego lo que estudiamos en nuestra universidad. Entonces, lo que yo creo que el análisis que deberíamos hacer de la conferencia es, vamos a intentar que nuestros ciudadanos sepan un poco más de lo que está ocurriendo, de por qué se toma una decisión en otra, de por qué esto es así, esto es asado. Al fin y al cabo, intentar educar a una generación crítica, de masa crítica y de gente que realmente pueda tener opiniones sobre el sistema. No gente que simplemente se dedique ahora a criticar por redes sociales, que antes ni criticábamos. Está bien, ¿eh? O sea, que ya es un paso. Pero ahora vamos a intentar construir positivamente. Con respecto a si os preguntáis cómo hemos tenido los jóvenes la oportunidad de participar en la conferencia, ha habido varios mecanismos. Yo me quedo con el que yo más he participado, que es a través de la sociedad civil. Porque al fin y al cabo, quizás mi ponencia no está siendo una ponencia al uso y quizás no es lo que normalmente escucháis de los ponentes. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Pero bueno, a mí me han invitado y traigo aquí a traeros mi opinión. Mi visión es que la conferencia ha sido positiva en el sentido de que ha permitido a la sociedad civil, al menos en España, que es la que yo conozco, ha permitido a la sociedad civil movilizarse. Es decir, nosotros, si no hubiésemos tenido la conferencia sobre el futuro de Europa, para mí un poco la conferencia ha sido como una especie de como una excusa, en el sentido de una herramienta. No un fin en sí, sino como un medio. Gracias a la conferencia hemos conseguido que la sociedad civil española, un poco más europeísta, eurofriki, se movilice e incluso otras asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que no tenían nada que ver con Europa, han empezado a tener interés en asuntos europeos. Esto ya es un punto que también valoro positivo dentro de la conferencia, pero que no se quede aquí, en el sentido de que, bueno, ahora que termina la conferencia, ¿qué pasa? Ya la sociedad civil vuelve a desaparecer en torno a la movilización ciudadana en torno a las políticas europeas. Yo creo que es una buena oportunidad la que hemos tenido. Creo, sinceramente, en España, por lo que comentan eurodiputados, por lo que comentan gente que conoce, la sociedad civil organizada juvenil española hemos sido un ejemplo muy bueno de aprovechar oportunidades. Porque han salido un montón de iniciativas, entre ellas la de Talento Europa, que comentaba Julio, y otras muchas, y hemos conseguido que a raíz de esta iniciativa de la conferencia, mucha gente al menos ya empiece a escuchar hablar de Europa. Pero, lo que decía Domènech, nosotros tenemos un poder, en sentido una influencia bastante limitada, porque al fin y al cabo es muy difícil movilizar a la juventud, porque primero ellos tienen sus intereses y cada uno tiene su vida, ¿no? y sus historias. A no ser que tengas tiempo libre, pues no te vas a meter en una asociación. Y vivimos en un sistema educativo y competitivo en el cual o me regalas créditos por lo que hago o no lo hago. O no me pones una nota por lo que hago o no lo hago. Entonces, como que yo he podido, por ejemplo, participar en la sociedad civil cuando he terminado de estudiar. Que esto muchas veces dices, coño, ya con 25 años, ¿qué haces en una asociación? Pues yo creo que precisamente es el momento en el que he tenido el tiempo para poder dedicarlo a lo que realmente me motiva en torno a la participación política. Porque no sé vosotros, imagino que algunos de vosotros estaréis metidos en algún partido político o no, pero yo todavía, esto lo saben en Julio, no he decidido qué partido me representa. Entonces lo que he hecho ha sido, bueno, sin embargo, la política me encanta, me parece súper importante que toda la ciudadanía se participe en política, pero los partidos políticos no es la única forma de participar en política. También se puede a través de la sociedad civil. Por eso, segunda invitación que os hago, aparte de la primera, que es contactar con los representantes autonómicos en Bruselas, la segunda es que si estáis interesados en cómo funciona vuestra sociedad, empecéis a investigar qué asociaciones, hay de todos los tipos, qué asociaciones os interesan y cómo podéis aportar vuestro granito de arena
al conjunto de la construcción del futuro de la sociedad, que al fin y al cabo la conferencia es lo que busca, un poco movilizar, como agitar un poco la conciencia para que digamos, oye, estamos aquí y vamos a intentar que todos participemos. Nosotros, Julio y yo, venimos de una asociación que se llama Talento para el Futuro, que luego si queréis os puedo contar lo que es, si no, buscarlo en internet o seguirnos en redes y vais a ver todo lo que hacemos, pero es un buen ejemplo de cómo podemos aprovechar en la conferencia para meter un ratito al día o a la semana, conocer gente nueva e intentar descubrir temas que a lo mejor desconocéis al momento y que resulta que luego os ayudan a encontrar un trabajo, os ayudan a encontrar unas prácticas o yo qué sé. No sé cuánto tiempo tengo, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Llevo media hora hablando? No. Pero No, está bien. Y te ha faltado decir antes que te puede ayudar incluso a visitar Estrasburgo, porque estuvimos en Estrasburgo el 7 de octubre en el European Youth Event y que tú estabas de COVID y no pudiste venir, pero si no, hubieras estado con nosotros, aparte de hacer tus gestiones al frente del Comité de las Regiones y la labor de coordinación. Total. Lo que sí os comentaba, Julio, que ahora hablando me acabo de acordar, es por qué nuestro poder o influencia desde la sociedad civil es limitada. Y es porque realmente nosotros somos, por así decirlo, somos un poco don nadie, ¿no? O sea, somos una organización más que no podemos realmente influenciar a toda la juventud en España ni a la sociedad civil. Realmente lo que influye en nuestra sociedad, y es todo mi opinión, todo lo que estoy diciendo, son nuestros líderes políticos y los medios de comunicación. ¿Qué han hecho nuestros líderes políticos en torno a la conferencia? Yo he visto bastante poco, la verdad. O sea, es cierto que algunos sí que, bueno, ha podido tener más o menos interés. Hay algún representante autonómico que sí que ha tenido más participación en la conferencia. No sé si lo sabéis, bueno, me imagino que no lo sabéis, os lo cuento. En España, 3 representantes autonómicos tienen un sitio en el pleno, en lo que es el plenario de la conferencia sobre el futuro de Europa. Son Concha Andreu, la presidenta de La Rioja, y Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid, y la directora general de Acción Exterior de Cantabria, que se llama Paula. Ellas tres y más especialmente Concha y Paula han tenido una actitud bastante proactiva en torno a la conferencia, pero en fin, otras regiones han pasado completamente. Otros líderes políticos a nivel nacional también lo veo un poco, en fin, mi opinión personal, también lo veo un poco como que no ha estado en la prioridad política cuando la conferencia se supone que era un trabajo conjunto. Es decir, la Unión Europea hace su parte, hace su trabajo creando la estructura, la idea y organizando la conferencia, pero la Unión Europea no tiene la influencia en nuestra sociedad como para dejar un calado suficiente y por eso necesita la ayuda de nuestros políticos locales, regionales y nacionales, cosa que no ha ocurrido. Entonces, tirón de orejas. Primer tirón de orejas a nosotros por no estar siendo proactivos en la toma de decisiones. Segundo, tirón de orejas a nuestros políticos que les estamos pagando para eso, pero literalmente. Entonces, ellos tienen sus prioridades políticas en torno a claro, es que como tenemos un sistema de que cada 4 años y tal, realmente acciones así que no interesan por votos, pues no se hacen. Y luego, tercer tirón de orejas que yo analizo o que yo hago, siempre un poco constructivo, no quiero ser negativo, es a nuestros medios de comunicación. Que, en fin, que también ahora aquí un poco puede entrar a debate, ahora ¿quién ve la tele? O sea, me refiero, yo ya prácticamente no veo la tele. Yo lo que veo es YouTube, Twitch y historias de redes sociales, Instagram, Facebook ya creo que no lo utiliza nadie, o no sé, no lo utilizo, Twitter. Entonces ahora nuestros medios de comunicación están a través de las redes sociales. Entonces se complica todo bastante más el hecho de meter a lo mejor programación de políticas europeas, de lo que es la conferencia, pero sin embargo, por ejemplo, lo que sí se me ocurre es que se haya podido crear un canal de YouTube que analice o que vaya haciendo seguimiento de la conferencia sobre el futuro de Europa, que haya una cuenta en Instagram que vaya haciendo un poco de debate entre los diferentes, yo qué sé, jóvenes que hayan estado participando en la conferencia. No sé, como que he visto que realmente ha habido una falta de conexión con los nuevos medios de comunicación
en torno a la conferencia sobre el futuro de Europa. Y ya ni te digo con respecto a la televisión. Vamos, yo es que no la veo, pero me imagino que no ha habido ni un solo programa que haya tratado sobre el futuro de la Unión Europea, cuando estamos todos de acuerdo que es un momento histórico en el proceso de integración europea. Entonces es como, ¿qué pasa? Que no nos interesa. En España no nos interesa. Entonces, ese es un poco mi análisis. ¿Cuáles son los pasos ahora? Tenemos esperanza para que sirva de algo. Aparte de lo que ya he dicho, de que sea una herramienta que ha movilizado y agitado un poco la conciencia y que ha traído, es un granito más que ha traído Europa a nuestro día a día. Pero ahora yo lo que creo es que si queremos que la conferencia sirva de algo, uno, toda la sociedad civil que está movilizándose no debería estancarse. Dos, todos los jóvenes, vosotros y nosotros, que hayamos empezado un poco a entender cómo funciona Europa y la importancia que tiene en nuestras vidas, sigamos con esa cierta responsabilidad social de estar al día, de tener conocimiento, de estar un poco, de ser partícipe de nuestra sociedad y no ser meros receptores de las políticas. Tres, yo le lanzaré aquí el mensaje, que no hay ninguno, pero le lanzaré el mensaje a nuestros políticos, no políticos, sino a nuestros líderes políticos, ¿por qué no intentáis traer un poco el debate político a vuestros debates, a vuestros, yo qué sé, a vuestros partidos? Y por último, yo lo que propondría es establecer como un instrumento permanente de participación ciudadana en el marco de la política europea. Es decir, que no se quede en un mero instrumento de un año, sino que intentemos ver cómo podemos encuadrar en todo este englomerado institucional la posibilidad de que los ciudadanos presenten sus ideas no solamente a través de sus eurodiputados, que es lo que hace, es la forma que tenemos de participación democrática en las instituciones, sino que también podamos tener la herramienta de seguir opinando sobre diferentes temas. Como decías tú, Julio, antes, tengo aquí las cifras. Ha habido 51.000 participantes en la plataforma. Ha habido 17.000 ideas y 21.000 comentarios. Mi pregunta es, ¿se lo van a leer? Espero que se lo lean. O sea, ahora también hay que ver y hay que un poco, que espero que sí, lo que tiene que hacer ahora la Unión Europea es comprometerse con que todas estas ideas no salgan, o sea, no se queden en un mero clic en una plataforma, sino que realmente esto se pueda llevar al menos al debate político. Luego, si eso se traduce o no en políticas concretas y que puedan traernos, puedan un poco aterrizar y bajarlo a tierra, eso ya se verá, porque es bastante complicado. Y tampoco es cuestión de ponernos grandes expectativas. O sea, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues ojalá que sí, pero en fin, que estemos un poco con los pies sobre la tierra y que aprovechemos la oportunidad que nos han dado para que seamos parte de la construcción y que no seamos meros receptores de lo que nos ocurre. Y esto también un poco en cuestión ya más filosófica de por qué estamos aquí, por qué vivimos y por qué hemos decidido vivir en sociedad. Al fin y al cabo, nuestra generación joven creo que está un poco alejada de la política y vengo aquí a animaros a que empecéis un poco a replantearlo y a encontrar otra perspectiva, porque muchas veces nosotros pensamos, es un poco por falta de autoestima, me imagino, o por falta de conocimiento. ¿Qué voy a aportar yo? ¿Yo cómo puedo? Si yo no tengo ni idea de esto, ¿cómo voy a aportar yo? Simplemente con voluntad, de verdad, con voluntad se llega a cualquier sitio. O sea, al fin y al cabo nadie nace aprendiendo. O sea, lo que se aprende es lo que has tenido la voluntad de aprender. Así que con que salgamos de este debate con un poquito de esperanza en nuestras orejas y que seamos nosotros los que nos movilicemos, creo que será más que beneficioso. Julio, no sé qué piensas tú sobre todo lo que he dicho. A mí me parece que desde el punto de vista del que nos estás hablando como coordinador de España en el Comité de las Regiones y como director de una rama de una asociación juvenil que es Talento Europa, entiendo realmente que, por un lado, las críticas que se formulan tienen bastante
bastante de juicio, sobre todo en lo que respecta a la involucración de los actores regionales, locales y sobre todo los entes nacionales. Creo que más allá de una declaración que se hizo entre la Cámara Alta y la Cámara Baja para decir que la conferencia sobre el futuro de Europa, que era un acto notable y que salieron los medios de comunicación retratando el momento, pues se quedó en eso, en una mera fotografía ante la galería de Michel Batet con algunos diputados diciendo, bueno, pues España realmente está con este proceso. Pero luego, descendiéndolo al nivel local, uno visita el ayuntamiento de Mazcuerras y, como me decía el catedrático Rogelio Pérez Bustamante, ahí solo ha escrito yo. He pasado por allí, había un libro abierto y yo deposité unas ideas, pero nadie más había escrito porque no se ha llamado a la ciudadanía en los salones de pleno de los ayuntamientos para informarles sobre esta conferencia, contribuyan con ideas, elevémoslas a los parlamentos regionales y de ahí o trasládenlas a través de la plataforma multilingüe de la propia conferencia, que no todo el mundo tiene las capacidades ni las competencias para participar a nivel digital, porque hay un analfabetismo en ese sentido digital muy grande y lo ponen de manifiesto distintos recursos que ha elaborado o estudios la Comisión Europea, donde nos está hablando de hasta un 70% de personas que no son capaces de usar la tecnología con esa capacidad. Hoy a mi padre mismamente le mandaban en la administración usar con un código QR y pedir no sé qué cita, y mi padre dice código QR, oiga, ¿eso qué es? Entonces, la gente no, realmente no todo el mundo sabe usar las interfaces, los ordenadores y el poder participar. Entonces, involucrarse con el ciudadano a través de esta plataforma creo que también ha sido algo complicado. Por eso, en parte, 51.000 intervenciones con 440 millones de ciudadanos europeos son pocas intervenciones, podría haber habido más, pero desde luego ha carecido de ser un elemento prioritario para los estados y para las regiones. Muchas han estado en las batallas de si la libertad, de si los cheques, de si elementos que son los debates políticos fratricidas y que han dejado de lado los asuntos europeos para esa burbuja que vive en Bruselas, y creo que cada vez tendremos que desechar esa idea. Y además, otra vez, de nuevo vuelvo al tema de las elecciones. Hungría, estando en estos momentos aquí en Hungría. Hungría es uno de los países donde la cuestión europea pues está dando más que hablar, porque se vive dentro del país y estas elecciones como que se recrimina la posición de Viktor Orbán, de las medidas que adopta. Entonces, imaginaros toda esa parte más conservadora que entienden que el progresismo desde la Unión Europea les está obligando a hacer determinadas consideraciones o concesiones que ellos no están dispuestos a hacer y lo ven de otra manera diferente. O sea, nosotros desde Madrid estamos viendo la situación como que Orbán impone esto, pero ellos desde aquí lo ven como no, es que es el consenso liberal progresista los que les quieren hacer trasladar competencias que son de los Estados-nación y que ellos no están dispuestos a ceder. Y evidentemente, por eso antes a Domenech, al eurodiputado, le preguntaba sobre esa cuestión, porque aquí es uno de los temas donde se está dialogando. ¿Por qué son tan importantes las elecciones del 3 de abril en Hungría? Porque es que se juega o avanzar hacia una integración mayor o frenar esa integración o al menos suponer un contrapeso a ese exceso de ambición que puedan plantear algunos, y que a lo mejor esta conferencia sobre el futuro de Europa es una excusa para lanzar esa reforma de los tratados, que en una de las intervenciones que ha hecho el catedrático Patxi Aldecoa, que ahora estará con nosotros, pues ha hecho en distintos momentos del pleno. Esto se tiene que sustentar y solidificar con una reforma de los tratados. Yo lo que me gustaría preguntarte, Álvaro, es, a la vista del papel del Comité de las Regiones o de las regiones en concreto en esta conferencia sobre el futuro de Europa, ¿tú ves que ese cambio futuro de los tratados puede dar un resultado de mayor asunción de derechos y de, sobre todo, posicionamiento dentro del esquema institucional? Porque más allá de lo que nos has comentado, de que el peso del Comité de las Regiones se queda para aprobar resoluciones o declaraciones, pues como que es bastante, no sé, dictámenes y resoluciones, como que es bastante superficial. ¿Crees que puede ir más allá y en ese sentido se han movilizado las regiones europeas para conseguir un mayor peso, sobre todo en las conclusiones de la conferencia, o no? Pues muy buena pregunta. A ver, es que el tema de del papel que pueden jugar las regiones dentro de todo el proceso legislativo de la Unión es bastante complicado por los siguientes motivos. Uno es que hay dos
tipos grandes de regiones en Europa. Unas las que tienen competencias legislativas y otras las que no lo tienen. O sea, esto es una clasificación muy genérica, pero esto complica un poco toda la situación de base. Básicamente, cuando yo hablo de que regiones deberían tener más peso en el procedimiento legislativo, hablo de las regiones que por sus constituciones tienen tanto el derecho como el deber de participar en la toma de decisiones. Es decir, en nuestro caso, en España, nuestras comunidades autónomas, como bien sabéis, tienen competencias legislativas. Entonces, en determinados ámbitos son las comunidades autónomas las que toman las decisiones. Sin embargo, eso cuando tú lo trasladas al procedimiento legislativo de la Unión Europea, ves que las regiones con estos poderes en el nivel interno, nacional, no lo tienen en el poder europeo. Entonces, hay realmente una desconexión y un poco una contradicción de hasta dónde pueden llegar y deberían llegar las regiones en la toma de decisiones. Entonces, aquí lo que se plantea es intentar crear un mecanismo dentro del propio seno del comité. Ha habido un montón de propuestas, pero yo creo que la que tiene un poco más de sentido, o la que tiene menos cosas, menos puntos negativos, es un poco modificar la propia estructura del Comité Europeo de las Regiones, porque en sí, en el propio comité, el alcalde de Sevilla tiene el mismo poder o el mismo tipo de membresía que el presidente de un Länder alemán. O al revés, el alcalde de una región francesa tiene el mismo peso que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, para empezar, la propia composición del comité ya deja bastante que desear y no digo que sea fácil solucionarlo, porque al fin y al cabo lo que tienes que intentar es aglomerar todas las regiones en un mismo órgano, pero al hacerlo de esta forma estás dejando a muchas regiones con competencias legislativas sin su poder realmente que le pertenece y que debería tener para influir en la toma de decisiones. Otro de los problemas es que realmente ¿qué se considera región? Claro, si estamos hablando de 27 Estados miembros, cada uno tiene su propio sistema territorial y constitucional y sería muy complicado establecer una definición común europea de lo que es una región. Realmente es bastante complicado, pero bueno, también era muy complicado establecer lo que en su momento fue lo que hoy tenemos hoy en día, que es esta unión, y poco a poco yo creo que se puede ir proponiendo soluciones a diferentes problemas que tenemos. Obviamente no traer un cambio enorme y brusco de repente ahora cambiar el sistema y que, que el Comité de las Regiones tenga carácter vinculante en todas sus decisiones, porque no creo que realmente deba ser así. Pienso que debe ser un cambio gradual, porque al mismo tiempo, si tú haces eso, estás dándole el poder a regiones o alcaldes de localidades en influir en un proceso que realmente no se corresponde con su sistema constitucional y con los procesos de toma de decisiones internos. Entonces, lo que yo creo que se debe debatir un poco en la conferencia y llevar un poco a la agenda política es cuáles son las diferentes soluciones que podríamos traer a la mesa para que las regiones con competencias legislativas puedan tener más influencia de la que tienen en el proceso legislativo de la Unión, al mismo tiempo que se respete la soberanía de los Estados y que no sea una de estas propuestas que es la Europa de las regiones. La Europa de las regiones lo que promovía era básicamente un poco limitar la capacidad o el poder de los Estados y enfocarlo más en lo que es en la perspectiva regional y crear así como una especie de gran federación, pero en vez de a nivel nacional, a nivel regional. Yo no creo que esa deba ser la solución, en mi opinión. Creo que habría que buscar un punto intermedio y podría empezar haciéndose dentro del propio seno del comité, pero está bastante complicada la cosa. Lo que yo creo que deberíamos hacer es al menos traerlo al debate, que es lo que no ocurre. Que nuestros líderes autonómicos y nuestros líderes regionales tengan la responsabilidad de traer esto a las agendas políticas e intentar entre todos encontrar soluciones. No es que se mantenga aquí como si es que el comité realmente a día de hoy, no quiero decirlo yo, pero tampoco sirve demasiado por su propio sistema de sistema no vinculante en sus opiniones. Así que esa es un poco mi respuesta. No sé vosotros qué pensáis. Al menos se le confirió ese ius standi para que se pudiera
no sé, posicionar ante el Tribunal de Justicia y cuadrarse si en un momento dado no veía que se respetaba el principio de subsidiariedad en alguno de los actos jurídicos aprobados, ¿no?, por las instituciones europeas. Fue un inicio para darle un poquito mayor voz. Pero, y también el tema de los jóvenes, que lo has tocado y que creo que de alguna manera refleja bastante bien lo que es el tema de la involucración de este sector. Se ha querido hacer la conferencia sobre el futuro de Europa eminentemente como una plataforma para darle a la juventud más papel en la toma de decisiones y tener conciencia sobre este proceso de construcción de la Unión Europea. ¿Tú crees que eso se ha podido ver completado o al menos sometido, no sé, a una mayor protagonismo? Porque yo lo que percibo es que muchos jóvenes, cuando les hablabas por primera vez en las clases, desconocían que estaba en marcha la conferencia sobre el futuro de Europa. Como tú decías, hay muchas cosas que nos envuelven, nos rodean y nos roban la atención, pero además es que no es atractivo y nos entra por los ojos, no son luces de neón en un escaparate que nos hacen ir y hacer clic. Nos ponen la conferencia sobre el futuro de Europa en una noticia en 20 minutos y no pinchamos ni hacemos clic. Por mucho que Emilio Ortiz u otros protagonistas de noticias o Nacho Alarcón desde el Confidencial nos estén transmitiendo que la conferencia está haciendo cosas. ¿Qué consideras tú que habría sido necesario para atraer a los jóvenes más allá de la burbuja esa eurofriki, que son los típicos movimientos europeístas, pero más allá de eso hay un mundo, desde el joven que toca la bandurria o la asociación de jóvenes gaiteros, o yo qué sé, hay un montón de posibilidades para la juventud e involucrarla? ¿Cómo hubiera sido mejor? A ver, si tuviese la solución a esto, Julio, pues ojalá. Sería el gurú. Sí, claro. Realmente es muy complicado por lo que decía al principio de mi intervención, y es que no se nos puede dar una oportunidad de participar en algo que no conocemos, en cómo participar, o sea, en el sentido de qué idea vamos a aportar. O sea, yo me imagino a mis amigos de Badajoz, es que ni siquiera ¿qué les digo? O sea, opina sobre, pues me va a decir, bueno, pues mañana, porque hoy ahora mismo no tengo ni idea. Entonces, yo creo que la única solución, Julio, que es que al fin y al cabo, y esta es mi opinión, es un sistema, es una solución de base, es una solución sistemática. Y es un poco en el tipo de educación que nos dan y estar ya desde pequeñitos un poco involucrados en por qué se toman las decisiones que se toman y por qué es importante que todos estemos implicados en que así se tomen. Porque realmente yo no considero que vivamos en una democracia plena, en absoluto, porque no tenemos una educación que nos enseñe a cómo participar en democracia. Entonces, por mucho que, obviamente, comparado con el pasado, vivimos en un sistema pues, de libertades completamente, pues sí, democrático, lo que es en papel, pero a efectos prácticos, el hecho de que nos hayan dado la oportunidad y el derecho a votar, no creo que sea una democracia completa. Creo que es un paso esencial y no lo quiero desmeritar, obviamente, pero creo que ahora nos toca seguir profundizando en la construcción de la democracia en una sociedad compleja como la que vivimos y que parte de la educación. Entonces, realmente, para que un chaval que, yo qué sé, que está en un conservatorio de música y queramos que ese chaval participe en la construcción de las políticas europeas, lo primero que tendremos que hacer es crear un sistema de educación y de conocimiento proactivo de donde vivimos, y lo segundo, que la conferencia realmente, ya a posteriori, sirva, o sea, veamos o mostremos que la conferencia sirve para algo, porque lo que no tenemos es tiempo para perderlo. Entonces, si tú como joven estás viendo que dices, bueno, ¿de qué me sirve que yo haya puesto mi idea en una plataforma multilingüe si eso que he hecho que he perdido tiempo? ¿Para qué sirve? ¿A dónde va? Entonces, yo creo que nuestros políticos deberían un poco replantearse que lo que deberíamos reforzar en la Unión Europea es la educación. Yo soy de los defensores de que debemos seguir profundizando en el espacio europeo de educación y que a nivel europeo consigamos seguir profundizando en todas estas ideas que te digo. Una vez tengamos una educación de ese tipo, a lo mejor iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Europa pasa de 50.000 ideas en la plataforma a que sean 3 millones. Pues puede ser, si esas ideas también se muestran que van a servir de algo y que no se van a quedar en saco roto. Esa es un poco mi opinión. No sé qué piensan los demás. A lo mejor alguien tiene una opinión diferente.
O sea, que alfabeticemos a los ciudadanos europeos, a los jóvenes, en temas europeos. Una de las grandes peticiones que se había hecho. En general, en todos los temas. O sea, yo creo que es que en lo que, vamos, es que nosotros lo que vamos de vivir, salimos del colegio y ¿qué hemos aprendido? A memorizar. O sea, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es nuestro sistema de puntuación? A ver quién sabe copiar y pegar la información mejor que el tengo al lado. Porque al fin y al cabo tienes un libro, a ver quién copia y pega literalmente en el examen la información en las preguntas. Es que es un sistema que pienso que es completamente absurdo y que eso realmente repercute en un montón de factores que luego se ven afectados en todo este tipo y que es un efecto dominó. Así que yo creo que nuestros políticos, sinceramente, creo que deberían poner la atención en cómo nos educan, en cómo educan a nuestros... Tengo un hermano pequeño de 13 años y su sistema, o sea, lo que yo veo con él en clase es igual o de absurdo que lo que yo viví y igual de absurdo, no sé si es... Vamos, no creo que sea solamente en Extremadura, sinceramente, creo que estamos así en todos sitios. Yo a mi hermano mi hermano para empezar no sabe ni en lo que me dedico, o sea, que eso madre mía, él le pregunta a qué se dedica a su hermano y dice, bueno, pues está para allí arriba en el norte. Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema más proactivo, analítico de la información, si nos llega una información que no sabemos, porque es imposible saber de todo, si nos llega una información o un evento o una oportunidad que aunque no sepamos, tenemos esa educación proactiva, analítica y como viva, tendremos como ese fuego para participar en el proceso. Si no, solamente se limita a los que hemos tenido la suerte un poco o la personalidad de ser así un poco de base, de estar un poco proactivos, de querer un poco participar, pero que al fin y al cabo se remite a ser los frikis de siempre. Y nuestras opiniones obviamente son válidas, pero nos gustaría que participaran todos aquellos que no sabemos lo que opinan. Pero es muy difícil, Julio, es que es un sistema muy complejo, es que tampoco... O sea, yo creo que la conferencia en balance es una buena oportunidad. Para el sistema que tenemos, está bien. Obviamente, está bastante bien. Yo creo que sí, que es algo que celebrar. Ahora, ¿realmente funciona? Si me preguntas y entro en profundidad, no creo que sirva demasiado, más allá de una pequeña escala. Porque es un problema de base. Sí, y sobre todo por digámoslo así, puede funcionar desde luego como excusa y de alguna manera palanca para poder avanzar en la integración, sirviendo como justificante para iniciar, como decía Domenech, la reforma de los tratados y avanzar en pos de una convención, artículo 48 del TUE. Es posible que eso lo emplee seguramente como un resorte, tanto comisión como parlamento, uno de los dos tendrán que poner esa prueba ante el Consejo y ver si el Consejo por mayoría cualificada abrimos una convención. Pero aquí, Julio, yo veo dos cosas diferentes. Yo veo aquí dos cosas diferentes. O sea, ¿queremos que la conferencia sea un impulsor de una reforma a los tratados o queremos que la conferencia sea un mecanismo de acercar Europa a la ciudadanía? Es que son dos cosas, yo lo veo como dos objetivos diferentes. Entonces, ¿que pueda servir para una reforma a los tratados? Bueno, ¿hace falta hacer una conferencia? No pueden, o sea, que se lance el procedimiento del 48. O sea, me refiero que sí, que puede ser una buena oportunidad, un buen paso para involucrar a más ciudadanos, pero yo creo que la idea de la conferencia era otra o era más, pueden ser las dos, pero como que tenía más peso el hecho de acercar a la ciudadanía y eso yo creo sinceramente que no se ha conseguido. Es cierto que, punto positivo, el sistema random de elección de participantes en los paneles ciudadanos ha permitido que ciudadanos de todo tipo puedan participar. Pero hay otra crítica a esto, y es que por lo visto los que participan llegaban allí sin tener ni idea, porque no les informaban. O sea, es decir, tú como, por lo visto, estás leyendo informes y tal de evaluaciones de la participación en los paneles ciudadanos y lo que hacían era te enviaban como el día de antes, o no sé exactamente cuáles son los detalles, pero como que realmente la información que tú tenías de base para poder opinar sobre el tema no era suficiente. Pues sabes, Álvaro, a la hora de organizar esta conferencia, Rogelio y yo nos pusimos un poco en clave, primero contando con los representantes políticos, pero queríamos haber contado con las personas anónimas que las contactaron desde este sistema aleatorio.
me puse en contacto, bueno, quise ponerme en contacto con una señora a través de LinkedIn que a su nombre aparecía en prensa y con otros jóvenes, pero de verdad no ha sido posible entrar en contacto con españoles de esta conferencia sobre el futuro de Europa, más allá de aquellos que sí que han estado por su propio cargo, responsabilidad institucional frente de una sociedad civil, una asociación de la sociedad civil o eurodiputados, pero a los ciudadanos anónimos, que es un que yo quería traer aquí a colación y que nos dieran un poco de primera mano cómo acudían, sí que hemos tenido por boca de los medios de comunicación que les entrevistaban y que decían, bueno, pues yo es que limpio escaleras, y de repente me llamaron por un teléfono y decían que me tenía que ir a Bruselas, y yo eso me lo tomaba como medio en broma, como que a mí me están llamando para que vaya a Bruselas a no sé qué a discutir, pero si yo no soy nadie. Entonces la señora decía que no se lo tomaba en serio. Y claro, cuando le dijeron, no, de verdad que esto está sirviendo, dice, bueno, yo les dije que sí, voy a ver, vamos a probar, pero allí llegabas, como tú bien decías, sin conocimiento ninguno. Entonces, ¿cómo se puede uno poner a debatir sobre las necesidades que tiene Europa, sobre las políticas que tiene Europa, sobre los mecanismos que uno debe cambiar en Europa si no sabemos de Europa? Claro, O nada, al menos te lo hablando de digo, Europa, Julio. la construcción europea. Y lo estás diciendo por tu hermano, pero tu hermano, mi hermana, nosotros que hemos crecido en un entorno académico donde las cuestiones de Unión Europea eran residuales, cuando no inexistentes. Y ese es uno de los grandes fallos que ahora mismo, cuando la educación permanece en manos de los Estados miembros, tan poca importancia se le está dando al conocimiento de los asuntos europeos. Total. Y que también o sea, esta es muy bonita la conferencia. Es decir, para nuestros políticos es muy bonito decir que los ciudadanos tienen la oportunidad de opinar sobre, o sea, es como un ejercicio democrático de la leche. Sí, muy bien. Si invitas a una persona que no tiene ni idea de lo que está diciendo, está bien que la hayas invitado, obviamente, no digo que no, es todo lo contrario. La invitamos, pero además le formamos. Y para no estar formando individualmente a cada uno de los invitados, lo que tenemos que hacer es formar a nuestra sociedad en nuestra toma de decisiones. No en copiar y pegar información que se nos olvida. Es que el sistema no lo entiendo porque está así. La verdad es que me parece completamente absurdo. Pero bueno, entonces, está ahí alguien que quiere hablar, ¿no? Sí, tenemos la intervención de José Ángel Talavera. José Ángel, por favor, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, te escucha. Bueno, el diagnóstico está estupendo, Álvaro y Julio, pero la escuela se entiende y entendemos todos que habrá unos factores y unos poderes fácticos que impiden que seamos mejores adultos, ¿no? Que seamos personas más completas en todos los sentidos. ¿Cómo no la Unión Europea, que lo que quiere dar a entender es el reparto de soberanía? Existe una especie, que yo lo entiendo así, ¿no? Una especie de inconveniente en el poder político de todas las comunidades autónomas, por ejemplo. De todo parece, ¿no? Todo el mundo quiere su control. Porque si hace ciudadanos educados y con cultura, entiendo que es un arma, ¿no? Que es un arma del pueblo, en el sentido de que alguien con conocimiento es más peligroso para todas estas estructuras de status quo que posiblemente no quieran que entendamos que el futuro de la Unión Europea pasa por conocerla, ¿no? Lo que estaban nombrando antes en relación a las estructuras, que yo entiendo que me costó entenderlas, pero bueno, es una forma de aceptarlas, ¿no? El Consejo, el Parlamento, todo este tipo de estructuras que en un momento dado se necesita conocer. Yo entiendo que un niño de 6 años, por ejemplo, en un cálculo de 7, 8 años, podría tener unos conocimientos para que este tipo de cosas le interesaran. Yo entiendo que la curiosidad viene de serie, todas las personas somos curiosas, comentar eso también es importante, pero como decía Kant, ¿no? El racionalismo. Nacemos con una pizarra en blanco y además nuestras experiencias, ¿no? Pueden hacer, si se fomenta desde el lado de la educación, adultos potentes, que en el sentido de el progreso que da la Unión Europea no se va a hacer ahora mismo volviendo al pasado, ¿no? Volviendo a los estados-nación, que es un debate muy interesante que se tiene. No sé si conocen, seguro que sí, el término sinarquía, donde la sinarquía y la plutocracia van a dar como resultado que los humanos no tengamos avance. Hay muchas de esas formas de entender desde el feudalismo, ¿no? Volver a aquello, a los sirvientes, ¿no? Esa es mi opinión. Yo sé que a veces soy disidente en mi pensamiento, pero me encanta crear la incertidumbre en un mundo de dogmas, ¿no? Porque siempre que oigo este tipo de charlas, no se va a esa base de nombrar claramente quiénes son, ¿no? O sea, quiénes son los que impiden que la educación haya una reforma potente para poder aceptar
y que uno entienda que por encima de España, por encima de los nacionalismos, incluso los micronacionalismos, ¿no? Yo soy canario y aquí siempre está, además del nacionalismo canario, el insularismo. O sea, existe rencillas entre las islas que realmente no se notan, ¿no? Cada vez hay una hermandad mayor y una fraternidad. Pero por resumir un poco, ¿no? La idea de la educación, ¿no creen que debería de incidir más? Y no son todos los políticos. Me imagino que habrá una forma de entender la educación que permita que se avance en los sentidos contraprusianos, ¿no? Porque sabrán que la educación, la forma de educación de un maestro y unas filas de mesas con niños escuchando sin poder participar, los patios de los colegios. Entiendo que hay una reforma local y nacional antes de poder entender una Unión Europea libre, abierta, con convergencias de las diferentes posturas y acallar esa potencia que yo entiendo que en España se nota cada vez más, de la ultraderecha, la forma intolerante de la sociedad, ¿no? La forma que no queremos que la Unión Europea del futuro sea. Yo entiendo que estamos en una encrucijada. Ya lo decía, ¿no? Desde el Marqués de Sully, entre Víctor Hugo y Garibaldi, toda esa historia de la Comuna de París, entiendo que en un momento dado tendremos que volver a ese punto de resistencia. Es mi pregunta ya por último, ¿no? Para que me puedan contestar, y gracias por escucharme. No sé si, Julio, tú quieres dar una opinión. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero no quiero abarcar todo, no sé, no quiero ser un pesado. No, lo tienes en off. No, que comentaba. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, José Ángel, con el marco que nos transmites de la educación. Yo creo que es el gran antídoto en estos momentos para luchar contra esas pequeñas parcelas que nos hacen entrar en divisiones discordantes que pueden llegar incluso en el nivel de las Islas Canarias al enfrentamiento entre islas, cosa que vemos que no tiene sentido. Ya lo decía Valéry, que el nacionalismo era la guerra. Bueno, pues entiendo que uno de los grandes elementos que ahora mismo hacen peligrar este proceso y por eso apelo siempre en numerosas ocasiones a mirar la vista atrás a los padres fundadores de la Unión Europea. Creo que aquellos que estáis cursando la cátedra Jean Monnet de Gran Historia de la Unión Europea lo veréis, que los orígenes de la Unión Europea están firmemente enraigados con la idea de vencer los antagonismos centenarios, milenarios que han enfrentado los europeos y superar esas rencillas para construir algo mayor. Ahora viene en este proceso de la Conferencia sobre el Futuro de Europa el momento en que los ciudadanos venimos a construir un demos europeo, un demos que todavía no se ha creado porque no tenemos ni medios de comunicación europeos. Ese canal de YouTube, Álvaro, nos pilla, vamos, ojalá tuviéramos ese canal de YouTube europeo donde lo fueran transmitiendo. Mira que ya no es tan complicado. Antes se hablaba. Yo creo que se llegó a mencionar en la Convención sobre el Futuro de Europa el crear un canal de comunicación europeo, porque si todos los Estados-nación tienen sus canales públicos, ¿por qué la Unión Europea no tiene un aparato mediático público para transmitir las noticias europeas? Tenemos cine europeo con alguna subvención, pero la cultura, la educación, las noticias, la información, como decía el otro día el alto representante Josep Borrell, la democracia se nutre de información. ¿Cómo puede ser posible que la democracia europea no tenga ese aparataje? Pues porque los estados no han querido dotarlo. No han querido dotarlo porque esto viene arrastrándose incluso en el momento cuando escribía la historia de la política exterior, cuando Javier Solana se quejaba de que la acción exterior de la Unión Europea contaba con el mismo presupuesto que para la compra de folios. Entonces, esto es cuánto queremos poner en la cesta para construir Europa. Él iba a los miembros de la convención y les decían, esto está muy bien, de verdad, ustedes me han dado con unas pocas frases en el Tratado de Ámsterdam, pues unas responsabilidades que porque me llevo yo muy bien con Chris Patten, que es el comisario de Relaciones Exteriores, pero imagínense que no me llevase bien. Pues hay que crear una reforma donde juntemos a esas dos personas y pongamos a un solo cargo en su lugar. Por eso ese doble sombrero, ¿no?, que nos enseñó el catedrático Francisco Aldecoa en sus clases. Esa teoría luego se trasladó. Yo creo que por donde el papel empieza es por esas escuelas, por esa educación, por esa formación, por esos medios. Y ahí el ponente que va a venir ahora a continuación creo que tiene un papel protagonista, los profesores que nos dedicamos al campo de la Unión Europea y que nos han, de alguna manera,
levantado ese amor hacia los asuntos europeos, también tenemos una responsabilidad, y los jóvenes que estáis recibiendo esa formación en hacer de ese caldo de cultivo para que esto vaya más. Es posible que el sistema no nos inocule el prointerés, el deseo de saber, el querer llegar más allá, pero creo que como venimos con esa racionalidad innata de buscar cuestiones, y por eso estáis estos 18 que estáis aquí, es porque queréis saber. Esta sesión se está quedando grabada, se subirá a YouTube, se subirá a las clases donde impartimos docencia y la verán luego decenas de estudiantes. Habrá algunos que directamente hagan el trabajo que yo les pida, pues porque se lo ha pedido el profesor, y habrá otros que escuchen nuestras palabras y digan, pues tengo que tomármelo esto más en serio porque si no van a hacer conmigo lo que quieran. Entonces, es en ese lado donde ahora mismo cada uno tiene que escoger dónde ubicarse. El ser un sujeto pasivo, el de haber visto simplemente la conferencia en alguna que otra noticia, o el haber estado proactivamente interveniendo en el portal, ojo que todavía está abierto, o el haber querido involucrarse en una asociación, en ese capital de la sociedad civil. Creo que eso es lo bonito de esta historia. Y ahí Álvaro, pues por eso, con esa doble vertiente que él tiene, la de estar en Talento Europa, pero también estar al frente de la coordinación del Comité de las Regiones, ve los dos lados de la moneda, ve la parte institucional, ve la parte de ese joven que está al frente de una asociación, que es director de una rama de una asociación, y que entiende que hace falta pues mayor involucración juvenil, y que a veces pues tiene que hacer lo posible con los medios humanos que tiene a su disposición para plantear reports de mejora, pero luego ya veremos dónde caen, porque si le suman las intervenciones y las ideas que se vuelcan en la plataforma, más lo que dicen los movimientos europeos o los que no son europeos, más todo lo que se discute y se debate, ese caudal de información, ese big data de la reforma europea, ¿en qué va a quedar? En un informe de 8 páginas que luego el Consejo va a decir, bueno, la palabra salomónica de estos ministros o jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo que dirán, pues realmente no hay voluntad política para avanzar. Bueno, yo creo que ahora lo que sí que viviremos junto con el proceso de involucración de los ciudadanos es que determinados acontecimientos van a empujar a una reforma de los tratados. Y ahí inevitablemente nos lleva a mirar a 300 kilómetros de la frontera de Budapest, o en breves semanas cuando esté en Varsovia, a pocos kilómetros de la frontera con Varsovia, que es la guerra. La guerra nos devuelve a la realidad en la que estamos desnudos y nos estábamos paseando pensando que realmente éramos poderosos, que nuestras herramientas eran muy útiles para luchar contra los grandes retos de la globalización, y mirar una un mero ataque que hoy se ha revelado al público que hay informes de inteligencia españolas que pueden golpear algún estado de la OTAN por parte de Rusia, pues imaginarnos en qué situación nos pone. Pues realmente Europa tiene que tomarse las cosas un poquito más en serio. Llevamos ya 70 años de integración, hay que crecer, porque esto se pensó en los orígenes, ir a avanzar hacia una federación, y por el camino ha habido numerosísimos obstáculos, pero ya podremos demorarnos más o menos, pero lo que no podemos hacer es evitar construir y articular cuestiones verdaderamente comunes que nos podrán hacer que nos tomen en serio en el escenario de las relaciones internacionales, y una defensa y una política exterior común son mucho más necesarias que nunca. Ya no es la guerra de Corea del 50, ya no estamos hablando de la crisis del petróleo del 73. Estamos hablando de que realmente estamos en una crisis energética y a España le han tenido que dar un tratamiento especial, o estamos ante una guerra y Rusia está agrediendo a una nación, y quién va a ser la siguiente. Estamos todos esperando que no nos toque, pero ¿y si pasa? Pues desde luego con esta conferencia los ciudadanos tienen que tomar la palabra, y vosotros tenéis que ser esos actores participantes de ello. Y no sé, con Álvaro me gustaría ya que tomaras las palabras para cerrar y dar un poco de descanso para que demos paso al siguiente ponente, porque tenía que empezar a -4, pero va a empezar con un poco de retraso, que nos perdone. Sí. Pues nada, Julio, ¿no? Primero me encanta escucharte. La verdad es que estoy súper de acuerdo con todo con lo que dices. Agradecerte por la invitación. Creo que es súper importante que los jóvenes nos invitemos y nos movilicemos unos a los otros, porque creo que es importante que estemos conectados y que seamos nosotros los que vayamos hacia adelante. Creo que también un poco sumando a lo que acabas de decir, y es lo último que quiero decir en cuanto al contenido, también hay o sea, un poco más a medio largo plazo, hay una preocupación que tenemos sobre la mesa, y es China. Nosotros no podemos seguir tomando las decisiones que tenemos en nuestro procedimiento legislativo de la Unión, tan sumamente burocráticas, lentas, poniéndose de acuerdo 27 en absolutamente todo, cuando estamos compitiendo con un sistema
en el que se toman las decisiones de manera automática, porque hay una no responde a un sistema democrático de toma de decisiones. No estoy diciendo, obviamente, que la Unión Europea tenga que alejarse de la democracia, en absoluto. Lo que sí que creo que tenemos que hacer es reforzar nuestro proceso de integración, dejarnos nuestras diferencias un poco al lado y saber y decidir de manera inteligente que en la nueva perspectiva y en los nuevos desafíos globales a los que nos enfrentamos necesitamos ir de la mano. Es que no hay más. Es que no hay más. Ya la representación nacional de la soberanía estatal, de a mí me interesa más esto que a ti esto, se puede lograr yendo todos juntos de la mano y sin tener un sistema burocrático tan sumamente lento, porque es lo que nos exigen nuestros competidores internacionales. Así que simplemente eso, sumarme a tu posición, animar a los que nos escuchen aquí o luego en los vídeos a que se movilicen. De verdad, necesitamos gente que se movilice, porque luego llegan al poder, a la política, siempre los mismos tipos de personas. Necesitamos más variedad, necesitamos que todo el mundo se involucre en nuestra participación y a ver si un día conseguimos que iniciativas como la Conferencia sobre el Futuro de Europa realmente dejen un calado transversal en la ciudadanía, y para eso creo que tenemos que empezar desde nuestra acción individual, que es lo que decías tú, Julio, y lo que decía yo un poco al principio, nuestra responsabilidad individual, nuestro tirón de orejas a nosotros mismos y analizar cómo podemos mejorar para luego empezar a poder criticar el propio sistema. Así que nada, un abrazo a todos, muchas gracias por la invitación y quien quiera, yo qué sé, quien quiera contactarme, estoy más que abierto en LinkedIn, en mi teléfono también se lo puedes dar, Julio, lo que sea, estoy siempre abierto a lo que necesiten, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación. O si quieres dejar tu correo electrónico en el chat, sí, pues para que te escriban o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues nada, hacemos un pequeño receso de unos 10 minutos. Comenzamos a las 6 con el siguiente ponente, que va a ser Francisco Aldecoa, el catedrático Francisco Aldecoa, que le veo conectado, así que está con nosotros. Pues eso, unos minutos y nos vemos ahora de nuevo todos juntos. Gracias. Gracias. Chao.